Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Encantado de estar aquí, encantado. El día va a ser precioso, precioso. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es jueves 6 de diciembre de 2018. El programa es el número 1862. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. El túnel. ¿Lo han oído mencionar? Más de uno ha oído mencionar el túnel o lo ha vivido. A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por un espacio oscuro. Las personas a quienes he entrevistado utilizan palabras muy diferentes para describirlo: una cueva, un pozo, un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla, un valle y un cilindro. Veamos dos relatos en los que la figura del túnel es prominente. Me ocurrió cuando tenía 9 años, hace 27 de ello, pero fue tan sorprendente que nunca lo he olvidado. Una tarde me puse muy enfermo y me llevaron a toda prisa al hospital. Cuando llegué dijeron que iban a dormirme porque no recuerdo el motivo, pues era muy joven. Entonces, en aquella época se utilizaba el éter. Me lo suministraron pasándome un paño por la nariz y, según me dijeron después, al instante mi corazón se detuvo. En aquel momento no supe que eso era precisamente lo que me había ocurrido, pero lo importante es que cuando ocurrió tuve una experiencia. Lo primero que sentí fue un ruido rítmico recibiendo un brrr, brrr. Luego comencé a moverme a través de un largo espacio oscuro. Parecía una alcantarilla o algo semejante. Me movía y sentía todo el tiempo ese zumbido. Otro informe establece lo siguiente. Tuve una reacción alérgica a una anestesia local y dejé de respirar. Lo primero que ocurrió bastante rápido fue que pasaba a gran velocidad por un vacío oscuro y negro. Pude compararlo con un túnel. Era como si estuviera montado en la montaña rusa de un parque de atracciones y pasara por ese túnel a gran velocidad. Durante una grave enfermedad, un hombre estuvo tan cerca de la muerte que sus pupilas se dilataron y el cuerpo se le quedó frío. Me comentó, me encontraba en un hueco oscuro y negro. Es difícil de explicar, pero me sentía como si me movieran en el vacío a través de aquella negrura. Era plenamente consciente y pensaba que estaba como en un cilindro carente de aire. Me sentía como en el limbo, a medio camino de aquí, a medio camino de otro lugar. Un señor que murió varias veces tras graves quemaduras y heridas contaba: estuve en estado de shock durante una semana y en ese tiempo escapaba repentinamente a ese hueco oscuro. Me parecía estar allí mucho tiempo flotando y cayendo por el espacio. Antes de esa experiencia que le ocurrió cuando era niño, un hombre había tenido miedo a la oscuridad. Su corazón dejó de latir a causa de heridas internas producidas por un accidente de bicicleta. Tuve la sensación de moverme por un profundo y oscurísimo valle. La oscuridad era tan impenetrable que no podía ver absolutamente nada, pero era la experiencia más maravillosa y libre de inquietudes que pueda imaginar. En otro caso, una mujer que había tenido peritonitis relata lo siguiente: el doctor ya había avisado a su hermana y hermano para que vinieran por última vez. La enfermera me puso una inyección que me ayudaría a morir mejor. Las cosas que me rodeaban en el hospital comenzaron a parecerme cada vez más lejanas. Mientras ellas retrocedían, entraba en un estado de un oscurísimo pasadizo. Parecía encajar en su interior y comencé a deslizarme y a caer. Una mujer que estuvo cerca de la muerte tras un accidente de tráfico
traza un paralelo con un programa de televisión, una sensación de profunda paz y quietud, sin miedo, tras la cual me sentí en un túnel de círculos concéntricos. Poco después vi un programa de televisión llamado El Túnel del Tiempo, en el que los personajes viajaban por ese túnel en espiral, y es lo más parecido a lo que yo sentí. Un hombre que estuvo muy cerca de la muerte trazó un paralelo con un antecedente de su religión, lo cual lo cuenta así. De repente me encontré en un valle muy profundo y oscuro. Había un sendero, casi una carretera por el valle, y yo descendía por él. Luego, cuando yo estaba bien, pensé, ahora sé a qué se refiere la Biblia cuando habla del valle sombrío de la muerte, pues he estado allí. Sentimientos y sensaciones agradables. Hay muchos que describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros episodios de sus experiencias. Tras una grave herida en la cabeza, uno de los signos vitales de un hombre era indetectable. Como él mismo dice, en el lugar de la herida noté una momentánea sensación de dolor, pero desapareció por completo. Sentí como si flotara en un espacio oscuro. El día era muy frío y, sin embargo, mientras estaba en esa negrura, lo que sentía era calor y la sensación muy agradable que había experimentado nunca. Recuerdo que pensé, debo estar muerto. Una mujer que fue reanimada después de un ataque cardíaco comentó, comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido y pensé, qué paz y quietud, nada me duele. Un hombre recordaba, tuve una enorme y agradable sensación de soledad y paz. Era muy bello, sentía gran paz en mi mente. Un hombre que murió tras las heridas recibidas en Vietnam me dijo, mientras estaba herido sentí un gran alivio. No había dolor y nunca me había sentido tan relajado. Me encontraba a gusto y todo era agradable. El ruido. En muchos casos los informes que hablan de la muerte o proximidad se refieren a inusuales sensaciones auditivas. Algunas son muy desagradables. Un hombre que permaneció muerto durante 20 minutos en una operación abdominal habla de un terrible zumbido que venía del interior de mi cabeza. Me hacía sentirme muy incómodo. Nunca lo olvidaré. Otra mujer habla de que al perder la conciencia sintió una aguda vibración. Podría describirla como zumbido. Me sentía como una especie de remolino. Tan desagradable sensación también me la han descrito como un fuerte chasquido, un fragor, un estallido y como un sonido silbante como el del viento. En otros casos, los efectos auditivos parecían tomar una forma musical muy agradable. Por ejemplo, un hombre que revivió tras haber sido considerado como muerto a la llegada de un hospital cuenta que durante su muerte experimentó lo siguiente. Oí lo que me pareció un repique de campanas a mucha distancia, como si viniera impulsado por el viento. Parecían campanas de viento japonesas. Fue lo único que pude escuchar. Una joven que casi murió por hemorragia interna asociada con un problema de coagulación sanguínea me dijo que en el momento de perder la conciencia comenzó a oír música de un tipo muy especial, una soberbia y hermosísima clase de música. Este está más tranquilo, este programa es de más referencia, me gusta, pero ilustra y prepara. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, tienes miedo o celos, invoca al espíritu de sabiduría. Pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmele. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.
busquen la ocasión para reír, rían y rían a carcajadas. Hasta mañana.